Buenas noches, sean bienvenidos a Insomnio. Antes de comenzar, les recordamos que pueden ayudar suscribiéndose a nuestro canal y compartiendo nuestro contenido. Recuerden oírnos y calificarnos en Spotify. Los links están en este y todos los episodios. Ahora, ponte cómodo y apaga las luces. Comenzamos. Así que, toma asiento, apaga la luz y presta atención a cada detalle de esta historia. Somos pacientes de Insomnio Podcast. Basado en hechos reales. Nos situamos en el 284 de la calle Green Street, en Enfield, en el norte de Londres, pues este es el sitio donde ocurrió una actividad poltergeist, el caso mejor documentado en el Reino Unido. Poltergeist viene del alemán polter, que significa hacer ruido, y geist, que significa fantasma. Durante un periodo de 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hodgson, sus hijas y más de 30 testigos, incluidos vecinos, investigadores, psíquicos y periodistas, vieron y escucharon muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. Janet, de 11 años, por razones desconocidas, empezó a hablar con una voz misteriosa y áspera. El caso tuvo tal impacto que la BBC reunió a 3 de los testigos del evento, ahora bautizado como Poltergeist de Enfield. Con ayuda de ellos y basado en sus testimonios, esta es la reconstrucción de esa historia. La madre. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson entró en la habitación de sus hijos, luego de oír sus llantos y unos rechinidos peculiares. Al entrar, vio cómo un tocador se movía por la habitación de una esquina a otra, un tocador que incluso a un adulto le costaría trabajo mover. De hecho, en una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió, y cito: "Simplemente no podía creerlo. Traté de empujarlo 2 veces, incluso una tercera, y no pude moverlo". El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes en las paredes, por lo que Peggy mandó a traer a su vecino en busca de ayuda. El vecino, Vic Nottingham, atendió al llamado y se dirigió, no precisamente a una escena de valentía, pues no estaba en la mejor posición como para poder explicar lo que presenció. Y cito: "Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era, así que al final solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía". La oficial Carolyn Hepps fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. En sus propias palabras, se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha de 1 a 2 metros, antes de que se detuviera. No había una persona a la que detener, ni un sospechoso al que perseguir. ¿Qué podrían hacer los testigos en esta situación? Maybe a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation. El fotógrafo de prensa. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda cuando recibió una llamada del periódico y fue enviado a la casa de los Hodgson con una tarea que él mismo dice le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos se detonaban cuando los niños estaban ahí. Antes de que un grupo de investigadores que se ocupaban del fenómeno se distribuyeran por la casa, Morris se paró en la penumbra de la cocina, mientras los demás iban llevando uno a uno a los niños que ya estaban dormidos en brazos. Cito:
La última en ser llevada a la habitación fue Janet. De repente las cosas sencillamente se despegaron del suelo y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó una pieza de Lego en el ojo derecho. Hasta hoy, el fotógrafo está convencido de que los objetos no fueron arrojados por los presentes. Él se movió a la esquina opuesta para tener una vista clara de cada persona. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. El investigador psíquico, Maurice Grosse, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista de aquel momento, explicó lo que vivió en carne propia. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sola. También experimenté una baja en la temperatura. Algo en lo que coincidieron todos fue haber percibido un olor parecido al de la carne podrida. Sin embargo, no había nada que estuviera en mal estado. A principios de noviembre de 1977, Grosse confrontó la presencia en la sala de estar. Y cito: "Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?", arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. La reportera de la radio de la BBC, Rosalind Morris, cubrió la historia en ese momento para la BBC Radio. Junto con Maurice, hizo una vigilia nocturna, mientras la familia estaba dormida. Ella misma nos cuenta: después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. La reportera Morris subió las escaleras y percibió que algo había movido la silla de un lado a otro, a una distancia de casi 3 metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, quienes estaban en la cama, abrazadas por el pánico. En ese entonces declaró: "Algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso". Rosalind fue una de las primeras en reportar sobre el caso. Visitó a la familia en numerosas ocasiones e hizo un documental sobre el poltergeist en 1978. El abogado. Richard Grosse, el hijo del investigador Maurice Grosse, como abogado recién graduado, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist, y como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho inglesa que ha interrogado a un fantasma. Grosse recuerda cómo, y cito: "Todos los días al desayuno, mi padre reproducía 1 o 2 cintas. Las entrevistas siempre comenzaban con ruidos, y llegó a comunicarse a través de sonidos de golpes conforme avanzaban los interrogatorios. Pero después empezó a hablar. And this was actually the result. You'll hear here the whistling first of all, and then the barking. And here is this noise. The barking here is quite extraordinary, actually. We got a doggy here. I then said to it, "You can whistle." I then, as I said on the tape here, I then said to it, "If you can whistle and bark and groan, then you can talk." And I asked it to actually say my name. Well, just a minute. Right, we'll try again. I want you to call out my name. My complete name. Maurice Grosse. See if you can do that. Very good. Let me hear you say my name again. Come on, let me hear you say my name. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Maurice.
That was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. El fantasma. Una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hodgson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, quien había muerto a los 72 años. Fue interrogado por Richard Gruss, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió: tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla en la esquina de la parte baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: soy invisible, porque soy un espectro. Y esto lo dijo deletreándolo. La historia de haber muerto en una silla fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Las hijas. Janet y Margaret Hodgson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas hace algún tiempo sobre sus experiencias de hace tantos años. Margaret cuenta: todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo: fui utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces, y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta de que eso podía matarme. Pero ante la pregunta, ¿era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podrían haber sido más bien travesuras humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una nueva y mejor casa. Pero aunque la señora Hodgson era una madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. Cito: ella tenía una buena casa, en lo que a ella respecta, y de hecho se quedó en ella. Fue donde murió en 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de desmentir el engaño, pero encontró que la señora Hodgson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Cross descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con eso. Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el periodismo de sobornos no existía en ese entonces. Richard Cross rechaza las afirmaciones de que Janet Hodgson sufría de síndrome de Tourette. Él mismo relata: esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2 o 3 horas. Y su padre Maurice dijo lo mismo, de la posibilidad de que fuera ventrílocua. Mantener este tipo particular de voz por un periodo largo de tiempo, sin dañar las cuerdas vocales, es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esta actividad ocurrió entre 1977 y 1978. Finalmente, en 1979, esta cesó. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, de la teoría psicológica junguiana. Esta última dice que una persona joven con problemas, la que está generando la energía, y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré e hice este documental, para que el público juzgara por sí mismo, pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris años más tarde. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en la casa marcada con el 284 de la Green Street en Enfield durante el verano del 77. Para muchos, entonces y desde entonces, no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante largo tiempo. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret?
I think so far we've had 10 sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th? Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. And what's that knocking? yeah, that's, can hear it now. I was doing that yesterday morning and Peggy was on her own. So she come in to us, because it wasn't her, she come in. We sat together and we heard it. And I counted how many knocks and there was 14 altogether. And it's doing it again now. Knock 1 for no and 2 for yes. Are you a male spirit? 1 for no and 2 for yes. 2. That's 2. You are a male spirit. Did you used to live in this house? You did. Was it more than 50 years ago? Yes. Did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now why are you here? Are you unhappy? You're not unhappy. But why are you here? Is it because you want to give us a special message? No. You don't want to give us a special message. Now what happened in this bedroom? Well, I heard a noise downstairs. I come up and there was the eldest girl on the floor. But the other one's missing. So I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Just to prove that I wasn't mad, I yelled for my wife to come up to see what I have just seen. But she was asleep. All the lights gone out. Oh. Who's that shaking the door? What's something? Mum's alarm. Oh! What's that? Oh, right. Oh, crumbs. Oh. In every story of things that go bump in the night, there are 2 possibilities. 1, that it's a hoax. 2, that there's something going on beyond the grasp of the human mind. If this is a hoax, it means that some of the 17 people who've seen things have been playing an elaborate and twisted joke on the others. If it isn't a hoax, it means that either those 17 people have all been having hallucinations, including the police, or this is the best documented ghost story of all time. Now I ask you the question again. 2 knocks for yes, and 1 knock for no. Now, yes, that's right, you understand. Now, do you enjoy upsetting this family? You do? Well now, will you please go away? Because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away, and go away because I think you've been upsetting this family long enough, and it's time you went away. You understand me? Please go away. Yes, you must go away. It's absolutely essential that you go away. No, you mustn't be obstinate. You must go away.
Well, you must. I'm sorry, but you must stop annoying this family. You've had enough, you've had a good time. Now please go away. All right? Please go away. I can't say any more to you now. Goodbye. Si el episodio te gustó, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Recuerda compartir el contenido con tus amigos y familiares. Sin más por el momento, nos vemos después.